Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar en este programa y gracias de verdad a nuestro invitado que aceptó estar en nuestro estudio de la Ciudad de México, una personalidad internacional, un hombre muy querido y reconocido a nivel mundial, el doctor Bernardo Klicksberg, que bueno, pues en México acaba de recibir uno de los múltiples reconocimientos que suele recibir, en este caso un doctorado honoris causa en la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Y bueno, pues es un hombre a quien se le considera, entre otras cosas, una especie de padre de la gerencia social, una especie de referente de la ética empresarial, de la ética para el desarrollo, un personaje que ha contribuido con un pensamiento muy importante a nivel mundial. Y bueno, pues el tema de la pobreza, el combate a la pobreza desde estas perspectivas, entre otras cosas. Lo digo así a grandes pinceladas, pero es un hombre que, como digo, ha recibido enorme cantidad de reconocimientos, es una figura muy apreciada. Así que gracias, don Bernardo, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Y bueno, pues llegamos a un punto muy relevante de lo que son estas dinámicas del mundo que cruzan por la desigualdad, por la pobreza, por la injusticia, por la incapacidad del mundo de resolver asuntos que impactan tan gravemente a millones de personas. Hablábamos de los fenómenos migratorios y de las tragedias relacionadas con los fenómenos migratorios. ¿Por qué no iniciar la charla con este retrato de cosas? Yo creo que la situación explotó en la foto de Aylan Kurdi, porque esa foto, que será seguramente la foto más importante del año 2015, sino mucho más allá, de un chiquito de 3 años cuyo cadáver devuelve el mar, no porque fue a nadar y se ahogó, sino porque forma parte de 1 millón de inmigrantes que se están escapando de Siria bajo las bombas de Assad y las del ISIS, y inmigrantes afganos y iraquíes y de muchos lugares de África, que para ellos no existe ninguna posibilidad de vivir donde nacieron. Todo el mundo quiere vivir donde nació, porque ahí están sus afectos, su geografía. Ellos se van, no son cazadores de fortuna, sino exactamente lo opuesto. Están reclamando el derecho de vivir en un pedacito del mundo. Y hemos llegado a un momento de la historia tan ingrato, que no les queda otro remedio que tratar de cruzar el Mediterráneo. Ahí son objeto del sistema, del nuevo mercado de los traficantes de desesperados, mercado corrupto totalmente, no les da ni un salvavidas, los montan masivamente, les cobran por anticipado y en cualquier momento dejan la barca y se van, los que lo llevan. Criminal. Ahora, ¿por qué llegaron a esa situación? Todo el énfasis está puesto actualmente, estimada Carmen, en la represión. O sea, cómo se hace que no puedan llegar a la costa de... cómo se hace con la indocumentación. Hay una ley absolutamente atávica por la que el primer país a donde llegan debería ser el país en donde se identifiquen y no pueden salir de ese país. Todos quieren llegar desde ya o a Alemania, que ha sido el que ha mostrado la mejor actitud, o a los países nórdicos, que han absorbido tantas olas de inmigrantes y son los países más avanzados del mundo. Ellos están desesperados buscando un lugarcito y todo el énfasis está puesto cómo pararlos, no en las causas por las que se fueron. Y en esas causas, digamos, esto es como la expulsión casi terminal, digamos, de un sistema que tiene muchos talones de Aquiles, para llamarlo de algún modo, ¿no? Es el siglo de las impresoras 3D, de los autos que vuelan, que falta muy poquito, de los autos que se manejan solos, que ya están circulando en este momento en California, etc. Pero el siglo donde se puede alargar la vida 20 o 30 años, son los últimos estimados, porque se van a poder reemplazar los órganos con toda facilidad por un montón de cosas. Sí, las leyes de la vida. Pero al mismo tiempo es el siglo de la mayor desigualdad. Según la Universidad de Stanford, por ejemplo, el mundo tiene actualmente el peor coeficiente Gini de los últimos 30 años de historia, ¿no? La mayor desigualdad. No quiero torturar con estas cifras, yo solo trabajo con cifras, no con adjetivos, etc. Concretamente en este momento, según el estudio más acreditado, probablemente el de Oxfam Internacional, una ONG excepcional, el 1% de la población del mundo que tenía, de acuerdo al estudio de la Universidad de las Naciones Unidas hace 10 años atrás, tenía el 43% del Producto Bruto Mundial,
ahora tiene el 49% del Producto Bruto Mundial. El 1%. El 1%, mientras que el 50% más pobre del mundo tiene menos del 2% del Producto Bruto Mundial. Eso significa, en términos todavía más desagregados, 86 personas tienen en este momento más que los 3.600 millones de menores recursos del planeta Tierra. 86 personas. Esta cifra es validada por todos los organismos internacionales, es sin ninguna distinción, desde el Fondo Monetario hasta todo el sistema de las Naciones. Descomunal totalmente. Y sabe que es peor, porque Oxfam, en sus magníficos trabajos recientes sobre la desigualdad en el mundo y en América Latina, hace las proyecciones del caso, y las proyecciones indican que si para el año 2019, o sea, en 4 años más, no cambiaron algunas de las reglas de juego económicas que el Papa Francisco está denunciando permanentemente como absolutamente injustas, en el 2019 el 1% va a tener el 55% de la riqueza mundial. Y yo he hecho mis estudios y mis extrapolaciones, el 85% del género humano va a tener 5.5% y el 1% el 55% de la riqueza mundial. O sea, una profundización de la desigualdad, lejos de revertirlo, se está ensanchando, se está concentrando más la riqueza. Esto es absolutamente inmoral desde el punto de vista ético. Déjeme detener aquí, Bernardo, un segundo. Hacemos una pausa y regresamos porque, bueno, me gustaría escucharlo, ampliarlo, que usted amplíe lo que está diciendo. Bueno, usted es experto en ciencias económicas, doctor en ciencias económicas. ¿Qué tipo de modelo, qué tipo de cosas deberían ocurrir en los países, en las decisiones públicas, empresariales, sociales, precisamente para enfrentar esas cifras que son absolutamente demoledoras? Después de la pausa, regresamos en esta conversación. Regresamos con don Bernardo Klicksberg en esta charla donde iniciamos hablando sobre el tema de la migración con este gran paraguas que ha permitido escucharlo y ha llegado al punto obviamente de la desigualdad y de los fenómenos que provocan pues estas grandes corridas migratorias, y me detuve porque íbamos a la pausa para regresar a preguntarle, dado que usted es un experto en ciencias económicas, entre otras cosas, que ha acuñado y desarrollado este concepto de gerencia social y todo lo que significa la marca Klicksberg, la identificación Klicksberg. ¿Cuáles son las respuestas de la humanidad, de los estados-nación, de las sociedades, de todos los que involucran a una humanidad? Cierro por un momentito, que es la desigualdad finalmente genera los movimientos migratorios masivos, porque la desigualdad significa que hay cerca de 3.000 millones de pobres en el mundo actualmente, 1.400 millones en pobreza extrema, y la posibilidad de sobrevivir, por ejemplo, los pequeños campesinos, son buena parte de los pobres y de los hambrientos del mundo. Entre las desigualdades no tienen acceso a crédito, no tienen acceso a tecnología, no tienen acceso a ninguna forma de prosperar, ni acceso a la tierra. Más el cambio climático, que es muy desigual porque castiga mucho más a los pobres, eso lo dice el Papa en Laudato Si, que le recomiendo leer a todo el mundo, es una joya de rigor intelectual y de rigor espiritual, de ambas cosas juntas. La desigualdad está al final. Si se quiere bajar las inmigraciones, no es con perros ni con alambrados, sino que es creando fuentes de trabajo en África, en Asia, en todos los lugares pobres, y protegiendo del cambio climático a los pobres. Su magnífica pregunta, Carmen, desde ya que hay esperanza, y yo me dedico a esto con 20 horas por día, más o menos, porque soy absolutamente optimista sobre el futuro del género humano y estoy cargado totalmente de esperanza. ¿De qué construye don Bernardo su optimismo con esas cifras? Por eso, ¿por qué estoy cargado de esperanza? Primero, porque hay en el mundo países en donde no hay nadie excluido ni nadie pobre. Y no son una especulación de Klicksberg que dice que se puede, sino Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia están primero en la tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas. Noruega desde el primer día de 1990 es el país líder del mundo.
Esto significa, entre otras cosas, que la gente vive muchos más años en Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, los nórdicos, que en ningún otro lugar del mundo. Segundo, cero pobreza. Han desterrado la pobreza. ¿Y qué milagros han hecho? Todo el mundo tiene derecho a educación financiada por toda la sociedad y por la política pública, desde preescolar a terminar un posgrado. Todos. Todos. De buena calidad. Que no la de Finlandia es considerada la número uno del mundo. Y las otras son muy buenas también. Y después, si un inmigrante llega allí, inmediatamente está amparado por el seguro de salud pública, que es uno de los más eficientes del planeta. Si tiene una operación al día siguiente, lo operan sin ningún costo. Por estar ahí. Por estar ahí, simplemente. Que no haya llegado a identificarse siquiera. Sin papeles. Sin papeles. Construir un Estado que considera derecho, que toda la población tiene derecho a todo lo básico, ¿no? Después que se desarrolle cada uno, pero tiene derecho a oportunidades plenas. No les ha significado ser una economía quebrada, ni todo eso son mitos absolutos. Son los número uno del mundo en la tabla del foro de Davos, de los grandes empresarios de competitividad y progreso tecnológico. Están siempre entre los 10 primeros puestos. ¿Y el secreto cuál es, Bernardo? El secreto es justamente el tema de la desigualdad. Tienen el más bajo coeficiente Gini de desigualdad de todo el planeta Tierra. Este es el corazón del tema. Claro, mientras que ellos tienen una desigualdad de 0.25 actualmente. América Latina tiene una desigualdad la más alta del mundo, ha mejorado, pero sigue siendo la más alta, de 0.51. Y Guatemala o Honduras tiene una desigualdad de 0,60, ¿no? Entonces, construir una sociedad donde todo el mundo tiene derecho a estudiar, a trabajar, a ser protegido en la salud, donde las mujeres que dan a luz, pues yo soy muy práctico, las mujeres que dan a luz, esto para mí es más importante que cualquier indicador económico. ¿Qué pasa cuando una mujer da a luz? ¿Cómo la trata la sociedad? ¿No? En gran parte de nuestras sociedades a lo sumo le tiran dos semanas de licencia o 3 semanas de licencia. Antes la hostilizan, ¿no? Porque sí. ¿Cómo se te ocurrió dar a luz? Sí. ¿Por qué no nos avisaste que tenías ese plan? Etcétera. En Noruega tiene 18 meses de licencia posparto pagas. 18 meses. 18 meses. Y el hombre, el marido, tiene 3 meses de licencia pagas obligatorias. Porque la idea es que no es que la mujer, digamos, hay que dejarla sola con sus problemas, sino que toda la sociedad tiene que apoyarla, su marido en primer lugar, y además los chicos tienen que ser recibidos con hurras al mundo, y no con... la lactancia materna, según la Organización Mundial de la Salud, es decisiva, ¿no? Hoy la recomendación es por lo menos 6 meses de lactancia materna. Y está medido que los chicos con la lactancia les va mucho mejor en la vida, porque tiene implicancias de salud y tiene implicancias afectivas muy importantes, ¿no? La divinidad te ha creado así, gracias a ella, el mundo. ¿Sabe, Carmen, dónde las mujeres tienen el porcentaje más alto de lactancia materna? En los países nórdicos. 98% de las mujeres noruegas dan lactancia materna 6 meses o más. Claro, porque toda la sociedad las está apoyando en lugar de hostilizarlas. Entonces no es un milagro no es que los noruegos hayan sido así toda la vida, ni mucho menos los finlandeses. Construyeron una sociedad basada en la igualdad. En su cultura actual está inscrito lo que ellos llaman el ecualitarismo, el igualitarismo. Los empresarios, son economías mixtas, los empresarios saben que no tienen que crear distancias importantes con la mano de obra. Resignan esta codicia avariciosa que envuelve a otros países, etcétera. Fortunas inmensas. Porque apuestan a crear un país para todos. Bernardo, hacemos una pausa y para cerrar le propongo que volvamos a los países en donde eso no es realidad. Volvamos a los países que cuando oímos estas descripciones decimos qué maravilla este desarrollo y esta manera de procesar situaciones para tener sociedades igualitarias y estos paraísos, diríamos. Bueno, ¿qué hacemos los países que no? ¿Qué tipo de cosas en el aquí y ahora
deben hacer o debemos hacer los países, digamos, de América Latina, porque estamos en esta región. Después de la pausa, Bernardo, regresamos con usted en un instante. Entramos en la parte final, regresamos en esta conversación con el doctor Bernardo Klicksberg en un instante con él. Dare Greatly. Y ahora regresamos a nuestra programación. Bueno, doctor Klicksberg, se nos acabó el tiempo lamentablemente porque nos quedaremos escuchándolo largamente. ¿Con qué cierra este programa a partir de lo que hemos conversado? Junto a los países nórdicos, una de las regiones del mundo donde ha habido más cambios positivos es América Latina en los últimos 12, 13 años. Mientras Europa se hundía en la miseria total bajo las recetas ortodoxas, en América Latina aparecía una demanda popular masiva por economía, yo la llamo economías con rostro humano. Bajo diferentes experiencias históricas era una demanda común. Ya han pasado más de 10 años desde que Lula, Cristina Kirchner, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Michelle Bachelet comenzaron con los cambios. Entonces podemos evaluar. Sí. Se supone que yo, digamos, tengo algunos elementos para evaluar, porque bueno, he estado acompañando a muchos de los presidentes en sus experiencias y estoy acompañando actualmente al presidente de la República Dominicana, al del Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, concretamente, el gobierno de Lula en 8 años sacó a 55 millones de brasileños del hambre. Había 55 millones de hambrientos. El programa que creó Hambre Cero hoy es el programa de referencia mundial para la FAO para mostrar cómo se combate el hambre. Se aplica en África, se aplica en Europa, se aplica por todos lados. Lula, asimismo, sacó 40 millones de brasileños de la pobreza y los convirtió en pequeña clase media en 8 años. Se puede hacer, el programa central se llama Bolsa Familia y pueden buscar en internet y se van a enterar, no hay magia, sino alguien que fue fiel a sus orígenes. Yo le pregunté a Lula, usted fue nombrado presidente de la 6ª economía del mundo. Y normalmente los presidentes en el camino los presionan los grupos económicos, los presionan los grupos de poder, los presionan los caudillos políticos, todo el mundo, y van dejando las promesas en el camino, van siendo pragmáticos. Y usted las mantuvo, porque logró que usted prometió que todos los brasileños iban a comer 3 veces por día. Eso fue lo que prometió en su discurso de apertura de la primera presidencia. ¿Y por qué lo hizo? ¿Y sabe lo que me contó Carmen? Y yo formaba parte de una familia sin padre, porque el padre era alcohólico y se fue, solo la madre en extrema pobreza con 8 hermanitos. Algunos de ellos murieron de hambre. Y algunos días teníamos para comer y otros días no teníamos para comer. Y mi madre siempre le daba lo poco que había en primer lugar al más débil. Ese es el mensaje que yo tengo en la sangre. He tratado de que los pobres sean la prioridad en el Brasil porque lo tengo en la entraña. En la entraña. Cristina Fernández logró, y ahí sí mis ideas formaron parte, con muchas otras, logró crear un programa que se llama Asignación Universal por Hijo, que es un programa para todos los niños pobres de la Argentina, 3.600.000. Lleva 5 años de existencia, termina de haber una evaluación internacional. Yo escribí un libro sobre esa evaluación, está disponible en internet y en todos lados. Todo mejoró para esos chicos que podían estar buscando dónde emigrar o desesperados. Los índices de escolaridad mejoraron fenomenalmente, bajó la repitencia, todos los indicadores de salud mejoraron. El programa tiene una clave que eso sí es clave Klicksberg, porque yo se lo aconsejo actualmente a todos los presidentes a los que asesoro. Los programas sociales en gran escala, la persona a la que hay que dar los recursos es la madre. La madre. En el programa argentino, la presidenta instituyó jurídicamente que solo la madre puede recibir los recursos, porque la madre es una administradora, la madre pobre es una administradora inimitable. Los estudios que hemos hecho muestran, se lo gastaron todo en pañales desechables.
mejorar la alimentación de los chicos, zapatitos, útiles escolares. El programa es un éxito tan absoluto que en medio de Argentina tiene elecciones en pocos días y hay una pugnacidad política altísima. Tremendo. En medio de todo eso, la presidenta mencionó como uno de los avales mi libro, como uno de los tantos. La presidenta mandó al Congreso convertirlo en ley para que no pudiera ser alterado posteriormente, fuera el que llegara, ¿no? Yo lo llamo para convertirlo en una política de Estado, no de gobierno. ¿Sabe cómo fue aprobado en el Congreso, Carmen? Por unanimidad, porque la población quiere asignación universal por hijo. Los resultados están a la vista. En Bolivia tenía uno de los niveles más altos de analfabetismo del planeta. La UNESCO lo certificó ahora de 0 analfabetismo, ¿no? Entonces, en América Latina, los pueblos se han despertado. Los quienes han hecho esto son los pueblos. Los pueblos han dado mandato a personas que trataron de cumplir con el mandato que les fue encomendado, con errores, nadie... no puede ser de otra manera la historia, y bajo presiones fenomenales. Pero el balance de América Latina, mientras que en América Latina, según el Banco Mundial, las Naciones Unidas, todos los organismos internacionales, se ha reducido la pobreza. Por ejemplo, el hambre cayó sustancialmente en América Latina. Lula bajó la desnutrición en un 85% en el Brasil. Y las experiencias latinoamericanas son estrellas para la FAO actualmente. En América Latina mejoró la vida en algunos de los países de América Latina, no en todos, en algunos de los países de América Latina. Y en América Latina emergió una pequeña clase media. El Banco Mundial habla de que es el continente donde más clase media se creó al mismo tiempo que se destruía en Europa, ¿no? Que producía la caída. Entonces, mi motivo de optimismo no son abstractos. Se puede construir una economía con rostro humano. La construyeron los países nórdicos, la más avanzada del mundo, y en América Latina en una lucha muy difícil porque hay sectores que no quieren cambiar el status quo de ninguna manera. Yo le agrego a eso la nota Klicksberg, que esa probablemente sea útil, que yo miro la economía y la política y desde la ética, todo. Doctor Bernardo Klicksberg, pues se acabó el tiempo, le agradezco mucho que haya estado aquí para conversar. Ya no hablamos de los libros, 64 libros tiene usted en su haber y otras cosas. Y bueno, este que está circulando recientemente no es el más reciente de publicación, Responsabilidad Social en Acción, el ejemplo de los empresarios sociales, que bueno, está impulsado por varias instituciones, y la compilación que hace usted con Dalia Silverstein, entre otras cosas. Que está en chino, que no entendemos nada, pero que... pero que es una manera de hablar de cómo el pensamiento de Klicksberg pues está traducido a varios idiomas, incluyendo el chino. Gracias por estar aquí esta noche en CNN, un gusto que esté en México y bueno, pues buen regreso a su país. Gracias, Carmen, por su ejemplo, compartir y hacer compartir a muchas personas la lucha por un mundo mejor. Muchísimas gracias, Bernardo. Hasta la próxima y gracias a usted que nos permitió acompañarles esta noche. Buenas noches a todos. Pásenle.